Hola, soy Germán Mühlenberg y en este video vamos a ver el resumen de El hombre racional, por Rollo Tomassi. Este es un libro de seducción enfocado para los hombres. En Estados Unidos es visto como un libro revolucionario acerca de entender la sexualidad femenina y qué estrategias utilizar. Lo comparan con tomar la píldora roja en la película Matrix, sobre todo para aquellos que les han dicho que deben ser chicos buenos y que a las mujeres les deben dar afecto constante y hacer todo lo posible para demostrar su valor. Prácticamente el libro te enseña a ser un hombre masculino según Rollo Tomassi. Entonces, para empezar, ¿qué es la onitis o wanitis? O como se pronuncia. Onitis es un concepto de estar totalmente obsesionado con una mujer que en muchos casos apenas conocemos, cuando hay literalmente miles de millones allá afuera. Rollo en su libro lucha contra la noción de que cada persona tiene una contraparte adecuada, esa única mujer que debemos encontrar. Esa necesidad y obsesión insana por una mujer no es simplemente causada por la creencia de que ella es única. En muchos casos suele ser un miedo encubierto por la falta de confianza en su capacidad para encontrar otras mujeres. Honestamente estoy de acuerdo con este punto del autor, sin embargo saber de que no hay una sola mujer allá afuera es un buen primer paso, pero no la solución. Podría ser que estés con varias mujeres al mismo tiempo, pero la raíz del problema generalmente se da por una búsqueda de la validación femenina. No es tan simple como reconocer que no existe una sola mujer en la Tierra que sea compatible con vos. Si les interesa saber más sobre estos temas, les recomiendo el libro No More Mr. Nice Guy o Ya basta de ser un tipo lindo, que pueden encontrar el resumen acá en el canal. Si quieren saber más acerca de cómo generar una personalidad atractiva, les recomiendo mi libro 10 hábitos atractivos. Bien, otro punto del libro es ser alfa. Rollo describe lo que para él es ser un alfa y básicamente afirma que no depende del estatus que tengamos, sino de una forma de ser, con un marco de que nada nos importa. Teoría del plato, el secreto de las relaciones. Tomassi asegura que el secreto del poder en una relación radica en la persona que tenga menos interés. En contrapartida a la onitis, el autor propone la teoría del plato, en la que sugiere que los hombres deberían girar platos, es decir, salir con varias mujeres simultáneamente. Es básicamente una forma de la mentalidad de la abundancia. Si un plato o una mujer no te sigue el juego, simplemente tomas otro y o la dejas. Citando a Tomassi, las mujeres prefieren compartir un hombre exitoso que cargar con un perdedor fiel. Los beneficios de la teoría del plato son mentalidad de que vos sos el premio, básicamente que las mujeres nos persigan y no al revés. Acá es donde se ve la dinámica de poder de quien invierte menos en la relación. Dice que esto es importante debido a la ansiedad innata de las mujeres por la competencia. Ya van detrás de los hombres que son valiosos, a los que persiguen otras mujeres. Esta es su base. Las relaciones en las que el hombre es el premio son las que mantienen el interés sexual, incluso a largo plazo. Si la mujer es el premio, deja de interesarse sexualmente, prácticamente por su naturaleza biológica, asegura Tomassi. Tener preselección. Si una chica cree que somos atractivos para otras mujeres, entonces es probable que se sienta instantáneamente atraída hacia nosotros. Tener un marco sólido. En términos simples, Rollo lo define como que todo en nuestra vida gira en torno a cómo lo vemos. Nosotros establecemos las reglas, los límites y la realidad de nuestra vida. Nadie más. El autor sugiere que tengamos un marco implícito de que si una chica no se comporta como queremos, tenemos otras opciones. Nunca abiertamente. No nos demostramos demasiado disponibles. La atención es la moneda de cambio para las mujeres. Si la regalamos libremente, pierde valor. Bien, después está el concepto de enchufado y desenchufado. Esto hace referencia a la película Matrix de 1999. Aquellos que están enchufados son los que toman la pastilla azul y los desenchufados la pastilla roja. El tipo enchufado es el que sigue creyendo todas las mentiras de la sociedad sobre las mujeres, de que ellas quieren un tipo vulnerable y sensible y sin embargo terminan acostándose con otros. Critica a los hombres que juegan a ser los amigos esperando acostarse con ellas, o los caballeros blancos, que son quienes intentan demostrar lo que valen protegiéndola. Rollo asegura que ambas estrategias fallan porque buscan la aprobación de la mujer. Y las mujeres no quieren un hombre que necesite su aprobación, quieren un líder, un hombre racional, alguien que sea el premio. ¿Cómo funciona la desconexión de Matrix? Esta es probablemente la parte en la que muchos hombres se quedan atascados. Tomassi afirma que para aquellos que leen el libro y sienten que les han metido toda su vida, se sienten resentidos. Describe las 5 etapas de la desconexión, que son negación,
rechazo a dejar las viejas creencias. Ira, concientizar de que todo en el libro tiene sentido y él lo llama el despertar. Negociación, tratar de mantener algunas viejas creencias pero mezclarlas con las nuevas. Depresión, la verdad puede doler mucho. Y aceptación, conocer estas cosas sin ser devorado. Muchos chicos tienden a quedarse atascados en la fase de ira, porque una vez que se dan cuenta de cómo funcionan, giran los platos sin parar. Odian a las mujeres y dirigen su ira hacia ellas. Rollo lo llama el abismo si un tipo nunca cruza la fase de la ira. El tipo que nunca cruza el abismo usualmente termina convirtiéndose en otra forma de perdedor débil que simplemente no puede superar sus emociones. El juego, o The Game. Tomasi dice que ser uno mismo no funciona y alienta a mejorarse a uno mismo. Una de las formas de hacerlo es mejorando nuestras habilidades sociales en base a principios psicológicos y sociales con el fin de crear atracción con las mujeres. Las personas pueden decidir mejorarse a sí mismos o culpar a las circunstancias que están fuera de su control y caer en la mentalidad de víctima. El anima a mejorar nuestro estilo de vida y centrarnos en las cosas que podemos cambiar. Hay múltiples teorías de juego, tal como ser cookie and funny, en el libro Dobla tus citas de David DeAngelo, pero todas giran en torno al concepto de shit test. Este es otro tema que se encuentra en el libro de Mystery Method. Rollo asegura que una mujer nos pondrá a prueba todo el tiempo. Es su manera de comprobar dos cosas. Primero, si es un hombre que puede guiarla, y segundo, si sigue siendo el hombre del cual se enamoró. Básicamente pone a prueba la confianza, aunque no siempre son conscientes. Teniendo en cuenta esto, tiene mucho sentido darse cuenta de que la mayoría de los métodos del juego giran en torno a ser un hombre al que no le importa nada. Es un hombre racional y no juega con las emociones irracionales de las mujeres, asegura Tomasi. Bien, el próximo punto es pluralismo sexual. Tomasi explica el ciclo vital de una mujer y por qué cambia su forma de relacionarse con los hombres. Habla de que el pico sexual de una mujer es alrededor de los 23 años, y en donde en esa edad buscará hombres alfa. Sin embargo, alrededor de los 30 años, ella llegará al llamado muro, justo en el mismo momento en que los hombres empiezan a aprender de que su valor sexual aumenta. Es por eso que a esta edad, o un poco antes, las mujeres tienden a tratar de fijar a un hombre casándose y teniendo hijos. El libro incluso sugiere que buscan los genes de un hombre y luego el apoyo o soporte de otro. Dice que hay muchos hombres que crían hijos que al final no son suyos. Es ahí donde entra el concepto de hipergamia. La hipergamia es un concepto bastante importante en el libro. Rollo describe la hipergamia como la estrategia sexual femenina. La hipergamia describe la necesidad interna de la mujer de tener siempre el mejor macho elegido. Esto nunca se detiene, incluso después de años de matrimonios y tener hijos. Dejará a su macho beta proveedor por un alfa que le dé mayor entusiasmo. Según el autor, esa es la biología profunda de una mujer. Y por último, las reglas de hierro de Tomasi. Estas son las 9 reglas básicas que deben cumplir si quieren tener éxito con las mujeres. 1. El marco lo es todo. Controlar el marco sin dar la impresión de hacerlo. 2. Nunca le digas a una mujer con cuántas mujeres te acostaste. Esto asegura de que una mujer siga adivinando y así mantiene su interés en vos. 3. No esperes a las mujeres que te hacen esperar. Cualquier mujer que te haga esperar jamás valdrá la pena. 4. Nunca vivas con una mujer con la que no te vayas a casar. Según Rollo, esto hace que ella ya no tenga competencia. Nunca permitas que una mujer tenga el control de natalidad. Básicamente usa preservativo. Asegura que hay mujeres que van a intentar embarazarse de vos. Las mujeres son incapaces de amar a un hombre de la manera en que él espera que lo haga. Si tenemos la idea de un amor incondicional, de que sin importar lo que suceda, ella va a seguir amándonos, entonces lo más probable es que nos llevemos una gran sorpresa. 7. Desarrollar nuevas relaciones. No arregles las rotas. El tiempo y el esfuerzo están mejor invertidos en una nueva relación que en tratar de arreglar una rota. Deja que una mujer descubra por qué no quiere acostarse con vos. Nunca lo hagas por ella. No te rechaces a vos mismo porque no creas que sos lo suficientemente bueno para ella. 9. Nunca te autodesprecies. No intentes ser el chico bueno para crear simpatía o incluso lástima. Eso no funciona. Sé un hombre de verdad. Sé el premio. Conclusión. Más allá de que hay muchos conceptos que no estoy de acuerdo con el libro, sí lo recomiendo. Sobre todo para aquellos que crecieron con esas creencias de que las mujeres son seres delicados y que solo pueden ser atraídas mostrándonos como chicos buenos. Sin embargo, hay cosas que en lo personal carecen de sentido y el autor sobresimplifica temas. Por ejemplo, con el tema de la hipergamia.
En el libro, Rollo empuja la idea de que las mujeres tienen esta necesidad incontrolable de ser infieles con el próximo hombre de alto valor que aparezca. Lo cierto es que todos somos de alguna manera hipérgamos, no sé si se puede decir de esa manera. Todos buscamos la mejor alternativa que podamos conseguir, pero hay muchos factores a tener en cuenta. La inversión en esa relación, el miedo a la pérdida, la seguridad, etc. También habla del empoderamiento femenino, de que el mundo está controlado por las mujeres. Y todo eso me hace poco sentido. Otro problema del libro es poner un marco en el cual las mujeres son el enemigo, de que ellas conspiran en contra de los hombres, tratan de conquistar el mundo o engañarnos con el próximo hombre alfa que aparezca. En mi opinión, estas ideas están muy vinculadas en la visión del autor, en algo más personal de él mismo. En mi libro Seducción Simplificada podrán encontrar otra mirada de la seducción. Por último, las reglas de hierro de Rollo. Personalmente no las tomaría al pie de la letra. Por ejemplo, no esperes a las mujeres que te hacen esperar. Eso depende mucho de la cultura y el contexto. Así que espero que hayan disfrutado del resumen y hasta la próxima.